Es tiempo de volver a la fuente. Es tiempo de volver a buscar más de Dios. Saber que si yo me arrodillo a orar, Dios me oye y me responde. Es tiempo de volver al Señor, de tener intimidad en cada momento, de tener intimidad con el Señor en cada instante. Es tiempo de decirle al Señor cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos. Volvamos a Dios. Es este mensaje en esta mañana, y la palabra del Señor nos habla en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 4 al 5. La importancia de volver al Señor, la importancia de volver a su presencia y no dejar el primer amor. Ahorita cantábamos Enamórame. Siempre debemos acercarnos hacia el Señor pidiéndole que Él nos enamore, pidiéndole que el Señor cada día más nos permita entrar en su presencia. Y ese mensaje tiene dos direcciones. Una, para el pueblo del Señor, los hermanos que ya llevan tiempo, años, meses, días de bautizados y estamos caminando en este hermoso camino del Evangelio. Y la segunda parte, o el segundo grupo más bien, es para las personas que nos están visitando por primera vez o ya algunas veces. Y este tema es: volvamos a Dios, regresemos a Dios. ¿Por qué? Porque si regresamos a Dios, Él será amplio en perdonar. Él no es un Dios rencoroso. El Señor perdona y olvida. El Señor perdona y hace nuevas todas las cosas. Pero es necesario que nosotros como pueblo de Dios, como asistentes, nos levantemos, nos levantemos en fe hacia el Señor, nos despertemos y proclamemos que hay un Dios vivo. ¿Y cómo hacemos eso? Volviendo a Dios. Apocalipsis 3:20 nos habla referente, siguiente por favor. Pero bueno, antes de entrar en materia, vamos a ver los temas que vamos a tratar en el día de hoy. El primero es, bueno, el tema general es volviendo a Dios o volvamos a Dios. Y los subtemas es: Dios nos está llamando, así es. Segundo, la voluntad de Dios. Tercero, la autoridad de Dios. Y por último, la intimidad con Dios. O sea que ese mensaje va a ser teocéntrico. El tema central va a ser dirigido hacia Dios, en relación con nosotros. Entonces, número uno, Dios nos está llamando. ¿A cuántos el Señor ha llamado? Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, un versículo muy conocido, y ya por la imagen ustedes deducirán qué dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno deja la opción abierta para cualquiera que abra la puerta, si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy el Señor está tocando a la puerta de nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros volvamos a Él, volvamos al principio. Mire que a veces intentamos de pronto porque hacemos cosas de pronto mecánicas, o a veces porque como ya lo hemos hecho pensamos que va a ser igual. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto han comprado algún electrodoméstico, algún celular, algún televisor, y ustedes de una vez lo abren o lo abrimos y de una vez lo comenzamos a funcionar. Y rara vez leemos el manual y después no sabemos cómo configurar la señal del Wi-Fi, cómo subirle volumen, cómo de pronto conectarlo inalámbricamente, y intentamos y al final nos toca regresar al manual. Porque en el manual tenemos todas las instrucciones. Bueno, es necesario que nosotros volvamos al Señor.
En el transcurso de nuestra vida tomamos decisiones y como es normal en nuestra vida, ya como que nos acostumbramos a hacerlo. Por lo tanto, entonces a veces tomamos decisiones por fuera de la voluntad de Dios. Pero suceden diferentes cosas y entonces es necesario que nosotros volvamos al Señor, que tomemos una decisión partiendo en la voluntad del Señor. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Dios nos está llamando para que nos despertemos, hermanos. No estamos para estar entretenidos, enredados en el mundo. Dios nos está llamando para que nosotros estemos atentos. El Señor no retarda su promesa, su venida. Por lo tanto, debemos estar preparados, hermanos. Esta es una congregación, una hermosa congregación que ya está entrando a una edad madura. Por lo tanto, nosotros debemos estar muy atentos a la venida del Señor. El Señor en esta mañana nos está llamando para que estemos atentos a su palabra, a su venida. Él es paciente. Segunda de Pedro capítulo 3. Siguiente, por favor. Segunda de Pedro, a la anterior, por favor. Qué pena. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: Él no retarda su promesa, como algunos, o su venida, como algunos creen, sino que Él es, ¿qué, hermanos? Paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hermanos, cuando dice que todos, es todos, porque a veces llevamos tiempo caminando con el Señor y entonces como que nos salimos de ese grupo. No, eso es para las personas que no se han arrepentido. No, pues la palabra del Señor nos dice que todos. Porque en el transcurso de nuestra vida cristiana puede ser que de pronto nos ensuciemos de algo, algo se nos pegue, algo nos esté hiriendo, nos esté dañando, y por lo tanto nuestro corazón, nuestra alma está dolida, está enferma, está herida. Pero nosotros, si nos arrepentimos, alcanzaremos misericordia. La palabra del Señor nos dice que todos debemos proceder o acercarnos al arrepentimiento. Y en esta mañana hay oportunidad de arrepentimiento para alguien que de pronto no se haya entregado al Señor, y también para el que ya se haya entregado al Señor. Dios quiere que tengamos el corazón abierto, no como en la imagen que la estamos viendo, que muy bonita, parece una casa aquí colonial de Girón, pero con el Señor no debemos ser así. Debemos tener una puerta abierta, una puerta abierta de nuestro corazón, de nuestra alma hacia el Señor. El Señor ha puesto tu mirada en ti, querido hermano, en ti, querido amigo. Por lo tanto, no vamos nosotros a dejar al Señor afuera ahí esperando. Por el contrario, vamos a abrirle las puertas de nuestro corazón y que el Señor se glorifique. Es bueno volver. Oye, y escuche esto: es bueno volver al Señor de manera voluntaria. Es bueno buscar al Señor de manera voluntaria. La pandemia que vivimos hace algunos años, algunos aprovecharon para regresar a Dios, para consagrarse más a Dios. Pero hermanos, esa pandemia fue una mortandad. Esa pandemia fue algo trágico, cruel. Fue una crisis de salud mundial, donde muchos murieron, otros quebraron. Pero hermanos, necesitamos nosotros buscar a Dios de manera voluntaria. Que no nos estén estremeciendo para buscar a Dios, sino que de nosotros salga un ánimo voluntario, pronto para buscar al Señor. Nosotros lo amamos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. Nosotros buscamos al Señor porque Él nos amó primero. Lo amamos a Él, dice el Señor, que si lo buscamos, lo hallaremos. Qué bueno, mis hermanos, que busquemos al Señor en todo tiempo, porque es que necesitamos al Señor en todo tiempo. Por lo tanto, vamos a buscar más al Señor. Si nosotros llamamos, Él abrirá. Significa que la relación con Dios es mutua.
El Señor es el primero que dio el paso. Él fue el que nos buscó a nosotros y nosotros decidimos si lo aceptamos o no lo aceptamos. Pero vendrán dificultades, vendrán tentaciones, vendrán adversidades y necesitamos al Señor. Por lo tanto, nosotros clamamos a Dios. Significa que nosotros tocamos a la puerta de Dios y el Señor nos abre. El Señor nos ayuda. El Señor tiene comunión con nosotros. Por eso, hermanos, no es tiempo para tomar vacaciones espirituales. No es tiempo de dormir espiritualmente. No es tiempo de estar entretenido espiritualmente. Es tiempo de levantarnos donde estamos dormidos, donde de pronto estamos ahí como entretenidos. Es tiempo de levantarnos en el nombre del Señor Jesús. Siguiente, por favor. ¿Y cómo hacemos esto? Haciendo la voluntad de ¿quién? La mía. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, cuando alguien hace la voluntad de Dios, a Dios le agrada. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Amén, gloria al Señor. Y cuando su hijo le hace caso, toma en cuenta sus consejos, sus prevenciones, ¿usted cómo se siente? Bien, ¿cierto? Feliz, hasta orgulloso, ¿cierto? Se siente bien, se siente importante porque está teniendo en cuenta lo que usted le está diciendo. Y si le va bien con el consejo que usted le dio, ¿cómo se siente usted? Más feliz, ¿cierto? Bueno, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, agradamos a Dios. Hermanos, cuando nosotros agradamos a Dios, hermanos, no hay nada imposible para nosotros. El Señor es amplio tanto para perdonar como para dar. Por lo tanto, es importante y es muy bueno, beneficioso para nosotros agradar a Dios. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Pero quisiera que miráramos una característica, buscáramos ese versículo, lo pudiéramos proyectar. Salmo 147, versículo 5, nos habla una característica muy importante de la voluntad de Dios. La voluntad humana es limitada. Solamente llegamos hasta un límite, hasta cierto momento. Pero la voluntad de Dios es ilimitada. Mire cómo es el Señor. El Señor dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hermanos, nosotros podemos desgastarnos haciendo planes, tratando de calcular aquello y haciendo, organizando eso y aquello, pero vamos a hacerlo como si de pronto saliera. Pero la palabra del Señor nos dice que Dios es omnisciente y su entendimiento es infinito. Él conoce el futuro, también conoce el pasado y conoce el presente. Por lo tanto, es mejor confiar en la voluntad de Dios que en mi voluntad. Para eso, mis hermanos, debemos entender que nuestra voluntad no es la mejor opción. ¿Cuántos lo creen? Nuestra voluntad no es la mejor opción, puesto que hemos tomado decisiones familiares, laborales, afectivas, donde hemos cometido errores, donde a algunos les ha costado días, meses, años de lágrimas y sufrimientos, y aún se preguntan: ¿yo por qué tomé esa decisión? ¿Por qué yo dije que sí? ¿Por qué yo acepté esa propuesta que me hicieron de negocio? Algunas personas fracasaron de pronto en su matrimonio por hacer su voluntad y no la de Dios. Otros fracasaron en un proyecto de inversión o de un negocio por hacer su voluntad y no consultarle al Señor. Otros de pronto colocaron su vida en riesgo, aún hasta la de su familia, por intentar hacer su voluntad y no la de Dios.
Pero aquellos que han fracasado en alguna de estas áreas de su vida, hoy Dios nos trae una palabra. Hoy el Señor nos dice que mientras hay vida, hay esperanza. Hemos cometido errores, claro que sí, pero hoy está aquí el Dios Todopoderoso que puede restaurar, que puede encaminarnos y llevarnos a un lugar mejor, a llevarnos a hacer su voluntad. Aleluya, aplauda el nombre del Señor Jesús en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Nosotros podemos hacer la voluntad de Dios en el señorío de Dios. ¿Cómo así? Aceptar al Señor como nuestro Dios, como nuestro Señor, como el que toma las decisiones. Porque a veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero tomar nosotros las decisiones. Y no debe ser así. El Señor es el que me dirige para dónde voy. El Señor es el que debe guiar mis pasos, porque de esa manera es como nosotros debemos hacer las cosas. Hay algunos grupos que de pronto se reúnen y le dicen: tú tienes sangre de campeón, saca el campeón que está dentro de ti y demás. Pero no, nosotros aquí decimos vamos a hacerle caso al Señor. Vamos a hacerle caso al Dios Todopoderoso. Y verán ustedes y nosotros los resultados. Pero para que Dios nos respalde, para que Dios nos bendiga, debemos hacer su voluntad. Siguiente. ¿Y cómo puedo tomar yo decisiones en la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo hacerlo? Hermano Diego, explíqueme o recuérdeme cómo puedo hacer la voluntad de Dios. Primero, orando a Dios para que nos guíe, porque si nosotros tomamos decisiones y no oramos, de nada nos sirve. Si yo voy a comprar, a la anterior, si yo voy a comprar una camisa, yo digo, bueno, voy a escoger una camisa, y digamos que a usted le den un regalo y usted vaya a reclamar el bono. Ay, bueno, voy a escoger una camisa. Bueno, vengo a reclamar este bono, una camisa. Sí, señor, mira, aquí está la camisa. ¿Cómo así no puedo escoger? No, es esta camisa. Ah, bueno, gracias. No se puede escoger. Lo mismo sucede con la voluntad de Dios. Si nosotros tomamos decisiones y no le consultamos a Dios, estamos haciendo nuestra voluntad y no la de Dios. Porque a veces pensamos que por ser cristianos ya de una vez viene asumido la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios la hacemos cuando le consultamos, cuando le preguntamos. Siguiente, leyendo la Biblia, leyendo su palabra. Recordemos el ejemplo al principio, leyendo su manual. La palabra de Dios nos habla y nos dice referente a cómo debemos hacer nosotros la voluntad de Dios. Siguiente, para eso nosotros debemos creer, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay. La palabra del Señor nos habla a nuestra vida, nos dice por dónde debemos ir, nos dice por dónde debemos conducirnos, pero a veces como que no le creemos tanto. Y a veces decimos, bueno, eso fue como en ese tiempo, o eso aplica para otro escenario, pero yo mejor lo hago de esta manera. No estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero si nosotros le creemos al Señor, hacemos la voluntad de Dios. Siguiente. Por último, obedecer a la palabra de Dios. Porque si yo le oro al Señor, tengo la comunicación, leo en la Biblia, le creo lo que Él me dice, pero si no le obedezco, la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, yo debo tomar acciones, decisiones en la obediencia de Cristo. Así hago yo la voluntad de Dios. Y hermano, pero yo ¿cómo puedo saber si realmente es la voluntad de Dios y no es mi propia decisión? Siguiente. Bueno, para eso usted puede comprobar. Siguiente, por favor. Comprobar si es la voluntad de Dios. ¿Cómo? Porque la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es buena. La anterior.
es buena, nos hace bien, nos produce bienestar espiritual. Cuando usted toma una decisión y le produce a usted un bienestar espiritual, va por buen camino. Le produce bienestar familiar, porque cuando usted hace la voluntad de Dios, no va a lastimar a su familia. Amén. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted va a tener un crecimiento espiritual. Nos trae paz al corazón. Y eso es muy importante. Puede ser que al principio hacer la voluntad de Dios a algunos les pueda parecer amarga, que no es tan dulce. Pero hermanos, hemos aprendido que a veces lo que es dulce no es tan bueno, y lo que es amargo no nos hace daño. Porque la gran mayoría de los medicamentos no son como tan agradables? Porque su esencia ¿cuál es? Curar, restaurar. Pero puedes tener de pronto al principio, puede ser que no sea tan dulce, puede ser que sea amarga, pero al final su resultado es el indicado. A veces queremos lo dulce, lo suavecito, lo ligero, lo light. Pero dice la palabra del Señor que a veces nosotros miramos caminos que nos parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Uy, no, pero yo para qué voy a ir a una dominical, mejor me voy de paseo con mi familia y voy a proponerme todos los domingos de este año irme de paseo a un centro comercial, pero congregarse, uy, no, ¿para qué? Yo veo que los demás hacen lo mismo y ahí están bien. Parece que fueran buenos, pero su camino es final de muerte. Pero nosotros hemos entendido que hacer la voluntad de Dios es buena para nosotros. Siguiente, ¿cómo puedo comprobar que es la voluntad de Dios? Porque es agradable. Agradable porque la voluntad de Dios, oído a esto, por favor. La voluntad de Dios nunca te va a llevar a pecar. Porque a veces aceptamos negocios o trabajos, pero tienes que mentir. A veces aceptamos negocios o trabajos, pero tienes que ocultar algún tipo de contabilidad. Tienes que decir que de pronto ingresó más mercancía y reportar otro tipo. Tienes que de pronto estar coqueteando con ciertas personas y en realidad tú estás pecando. Entonces, hacer la voluntad de Dios jamás te va a llevar al pecado. Nunca te va a llevar a desobedecer la voluntad de Dios o la palabra de Dios. Toda acción o decisión que nos conduzca al pecado no es de Dios. Porque a veces decimos, ay, qué bendición por este trabajo, eso es de Dios. ¿Y qué es? Por allá vendiendo licor. Ay, qué bendición, por aquí pude montar un estanco. Ay, qué bendición, por aquí vendiendo cigarrillos y demás. No, hermanos, la voluntad de Dios nunca nos va a llevar al pecado. Por eso, mis hermanos, Dios nos dice claramente, Él aborrece el pecado. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, es agradable. Siguiente. Por último, la voluntad de Dios la podemos comprobar porque es perfecta. Porque es Dios el que hace la obra. Yo sé que aquí hay muchos conmigo que han tomado decisiones y Dios nos ha ayudado. Y todo comienza a darse, pero muy perfecto. Comienzan a aparecer las personas, comienzan a aparecer los recursos, comienzan a decirme exactamente lo que pienso hacer. Y comienzan a haber resultados. ¿Por qué? Porque es perfecta. Por lo tanto, el Señor proveerá todos los recursos humanos, capitales y demás, aún hasta de su Santo Espíritu, para que tú puedas llegar a ese objetivo. La voluntad de Dios es perfecta. Antes de pasar a la siguiente, entonces, ¿yo cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Orando, leyendo la Biblia y creyendo y obedeciendo a Dios. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Porque esa decisión, hacer la voluntad de Dios,
entonces es buena para mi vida, es agradable para mí y es perfecta. Siguiente. Pero entonces, mis hermanos, cuando nosotros volvemos a Dios, aceptamos el llamado, el primer subtema que vimos, aceptamos el llamado. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando y nosotros decidimos si lo aceptamos o no. Segundo, Él nos está llamando ¿a qué? A hacer su voluntad. Porque no necesariamente estar lejos del Señor es estar en pecado, sino no hacer su voluntad. Por lo tanto, nosotros debemos entonces volver a la voluntad de Dios, a los caminos de Dios, a los planes del Señor, y no ser rienda suelta, ¿cierto? Ruedas sueltas, sino hacer la voluntad de Dios. El punto que ahora viene a continuación es la autoridad. Cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Dios y volvemos, porque la invitación en esta mañana es que volvamos a los caminos de Dios, que volvamos al principio, a lo esencial, que es volver a tener esa comunión con el Señor. Si nosotros tenemos esa comunión con el Señor, algunos dicen, como por mal ejemplo, dicen que solamente el primer amor, cuando alguien conoce al Señor y le colocan una fecha de caducidad, de expiración, le dicen, no, esos son 3 meses, 6 meses, 1 año, es que está en el primer amor. No, hermanos, la palabra del Señor no nos dice eso. La palabra del Señor nos dice que Él es el amor de nuestras vidas, que Él es el mayor amor en nosotros. Por lo tanto, yo no lo voy a amar solamente unos días, 3 meses, 6 meses, 1 año, sino que yo lo voy a amar toda la vida. Si nosotros tenemos comunión con el Señor nos da autoridad. En Efesios capítulo 1, versículo 18, vamos a leer ese versículo. Nos habla referente de la autoridad que da el Señor, de esa autoridad que se la da a su pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama, porque el Señor es muy bueno con nosotros. Efesios capítulo 1, versículo del 18 al 19 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea, para que conozcamos, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder en su fuerza. Estamos hablando de la autoridad, hermanos, y es que hay operaciones del Espíritu Santo. Hay demostraciones de cómo el Señor actúa, se mueve, opera en nuestras vidas, y una de ellas es por medio de la autoridad. ¿Por qué es importante que todo creyente tenga esa autoridad de parte de Dios? Porque de esa manera nosotros estamos seguros, estamos confiados, no porque nosotros tengamos la autoridad, sino porque Dios nos da la autoridad. Cuando una persona tiene cierto poder adquisitivo, se siente seguro. Cuando tiene de pronto algún poder militar, se siente seguro. Bueno, nosotros no tenemos nada de eso, humanamente hablando, pero nosotros sí tenemos las grandes misericordias y riquezas del Señor Jesucristo. Tenemos su Santo Espíritu, tenemos su protección divina, por lo tanto podemos estar seguros. Aleluya. Dios ha tomado la decisión, porque oído a esto, no es que sea obligación del Señor, sino que Él tomó la decisión de darle autoridad a su iglesia. No escogió otro ente más aquí en la tierra, sino a su iglesia, para que tuvieran autoridad y poderla respaldarla por Él directamente. Aquí en la tierra la iglesia está delegada para tener autoridad y ejercer voluntad sobre la tierra, para representar al Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Cuando Dios, oído a esto, cuando Dios habla, no suceden casualidades, suceden propósitos.
Cuando Dios a ti te diga algo, créale y esté a la expectativa cómo Dios va a cumplir eso, porque si Él lo dijo, Él lo hará. El Señor nos ha dicho que nos daría autoridad, pero eso solamente lo logramos si volvemos a Dios, si regresamos al principio, si volvemos a la fuente, si volvemos a tener comunión con el Señor nos da autoridad. ¿Cuántos de aquí han sido sanados por el Señor? Bueno, entonces significa que usted y yo somos testigos del poder de Dios, y nosotros podemos ser instrumentos para decirle a la gente que Dios sana, que Dios salva y que Dios restaura. Por lo tanto, vamos a ejercer esa autoridad, vamos a ejercer ese poder que el Señor nos ha dado. Aleluya. Siguiente, por favor. Pero para recibir la voluntad, la autoridad, perdón, de Dios, eso es importante, hermanos. Debemos estar ubicados. Ubicados. ¿Por qué? Porque si no estamos nosotros ubicados, estamos perdidos. Para recibir la autoridad de Dios debemos estar cerca de Dios, estar ubicados en su presencia. Debemos estar en Dios, no entretenidos en las cosas del mundo, no entretenidos en las series, en las películas, que si usted la quiere ver, muy bien, pero mire cuánto tiempo le está dedicando a eso. No entretenido tanto en el trabajo, que usted es muy bueno, que usted y yo trabajemos, pero no descuidemos nuestra área espiritual. Debemos estar ubicados. Abraham, escuche eso, hermanos. Abraham descendió a Egipto y se desubicó y casi pierde a su esposa. Jonás estuvo 3 días en el vientre de un gran pez, en vez de estar en el avivamiento que Dios iba a realizar en Nínive. Estaba desubicado. El profeta joven, engañado, en el primer libro de Reyes, fue por un camino errado y murió. Estaba desubicado. David estaba en la terraza en vez de estar en la batalla. Estaba desubicado. Sansón estaba en las piernas de Dalila en vez de estar sirviéndole al Señor. Estaba desubicado. Pero esta congregación no quiere estar sufriendo, hermanos, ni lamentándose por un error que cometió, por una locura, por andar desubicado. No, hermanos. Nosotros debemos estar conectados con el Señor, estar en su presencia, estar en comunión, para que no nos pasen mal. Aleluya, en su plenitud, en su plenitud, en su presencia y plenitud de gozo. Aleluya. En su presencia podemos sentir al Dios Todopoderoso. Podemos ser restaurados, podemos ser vivificados, pero es tiempo de volver a Dios. Hermano, pero ¿será que Dios puede restaurarme? ¿Será que Dios me puede devolver lo que he perdido o lo que de pronto yo no valoré? La palabra del Señor nos dice que sí, que deje el hombre impío su camino, ¿cierto? Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Pero hermano, ¿será que Dios sí me perdona? Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es tiempo de buscar la presencia de Dios, mis hermanos. ¿Habrá alguien que quiera sentir la presencia de Dios? Volver en esos tiempos de intimidad con el Señor Jesucristo. ¿Será que habrá alguien que quiera adorarle en espíritu y en verdad? Para eso debemos estar ubicados, saber de quién somos hijos, para dónde vamos, cuál es nuestra patria celestial. Y de esa manera nos vamos ubicando. Y por eso, hermanos, siguiente, debemos concluir que para estar en la presencia de Dios debemos dirigirnos a la fuente. Debemos tener intimidad con Dios. Debemos tener esa intimidad con el Señor Jesucristo.
¿Hace cuánto no tienes ese encuentro íntimo con el Señor? Donde te derramas completamente y le dices al Señor qué te está pasando, qué te duele, qué necesitas. Donde tú sientes tu presencia, hablas en lengua, recibes visión, recibes respaldo, recibes respuesta. Y tú te levantas confiado y seguro. Creo que nos está faltando tener más intimidad con el Señor. Pero debemos tener intimidad con el Señor, ¿para qué? Para estar seguros. Miren, mis hermanos, cuando alguien tiene una evaluación de pronto en algún colegio, en la universidad, en cualquier parte, en el estudio, tiene una evaluación, ¿qué debe hacer? Estudiar. Y si necesita sacar una buena nota, ¿qué hace? Estudiar, estudiar y estudiar. Una y otra vez, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Y cuando llega el examen, la prueba, está tranquilo. ¿Por qué? Porque estudió y responde. Y sabe que va a estar tranquilo porque responderá, porque dará la respuesta indicada. Hermano, cuando usted y yo tenemos intimidad con Dios, cuando entramos en su presencia, podemos estar seguros, podemos estar tranquilos que nada nos hará daño, que nada nos destruirá, que nada nos desanimará, porque de esa manera nosotros estamos confiados en el Señor. Podemos estar tranquilos, podemos saber que vamos a responder bien, podemos saber que vamos a estar respaldados por parte del Señor. Nadie nos podrá hacer frente, hermanos. Pero ¿cuál es el secreto? La intimidad con Dios. El Señor le gusta la intimidad. Al Señor le gusta que le dediquen tiempo. ¿A cuánto le gusta dedicarle tiempo? ¿Cuántos de pronto que tienen hijos, o la esposa o el esposo, le gusta que le dediquen tiempo a uno? Amén. ¿Cuánto más el Señor le gusta que nosotros le dediquemos tiempo a Él? Que nos refugiemos en Él. Cuando tengamos tentaciones, oído a esto, cierra la puerta. Cuando tengamos tentaciones, cerremos la puerta. Cuando tengamos desafíos, problemas, cerremos la puerta. Cuando tengamos desánimo o frialdad, cerremos la puerta. Oremos a nuestro Padre que está en los secretos. Cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre que está en lo secreto. Cuando volvamos a tener intimidad con Dios, oremos a Dios que está en lo secreto y Él nos recompensará en lo público. Nos prosperará, nos hará salir adelante y nada nos podrá hacer frente. Hay una hermosa porción de la palabra del Señor que nos dice que no prosperará contra ti arma forjada. ¿Eso qué quiere decir? No importa que te desacrediten, que te menosprecien, que de pronto crean que ya estás hecho pedazos, que ya no puedes sanar, que no puedes restaurar, que el pronóstico que te dio el médico ya es el dictamen final. Que lo que de pronto te dijeron los psicólogos, los médicos, los abogados, ya ese es el final. Pues hermanos, aquí hay una iglesia, un pueblo de Dios que saben que la última palabra la tiene el Señor Jesucristo. Él puede cambiar todo diagnóstico, Él puede cambiar todo dictamen, toda sentencia, porque hay poder en tu nombre santo, Señor. Aleluya. Pero para estar en comunión con el Señor, debemos estar en intimidad. Amén. Debemos estar en intimidad. ¿Alguien quiere dedicarle tiempo al Señor? ¿Alguien quiere reencontrarse con el Señor? Hoy podemos tomar una decisión de volver al Señor, de entrar nuevamente al principio, como en el principio, a disfrutar, a deleitarnos en su presencia. Que si teníamos un problema, veníamos a la presencia del Señor y el Señor nos daba la respuesta. Que si teníamos alguna dificultad en el hogar, veníamos y orábamos al Señor y el Señor nos daba la solución.
Si teníamos alguna dificultad económica, veníamos delante de la presencia del Señor y el Señor proveía. Hermanos, hoy es el mismo. Él no ha cambiado nada. Somos nosotros los que hemos cambiado. Le hemos dado prioridad a otras cosas. Pero si le dedicamos tiempo al Señor, si volvemos a su presencia, si tenemos intimidad con Él, si hacemos su voluntad, podemos tener esa autoridad de parte del Señor, y el Señor puede hacer grandes milagros en nuestras vidas. Saben, hermanos, que el secreto del liderazgo para el creyente es la intimidad con Dios. Hermano, ¿cómo hago para ser un buen líder? ¿Cuáles son esos 5 pasos? Hermano, ¿cómo hago para que Dios me respalde? ¿Cuál es ese secreto, ese consejo? La intimidad con Dios. Porque si nosotros tenemos intimidad con Dios, estamos seguros, estamos confiados y podemos ir tranquilos y ejecutar todos los planes que el Señor nos diga, y seremos respaldados. Pero debemos tener intimidad con el Señor. Debemos tener intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque el secreto es que siempre estemos en la presencia del Señor. Hermanos, no temamos cuando pasemos por las aguas. ¿Por qué? Porque no nos ahogaremos, dice su palabra. Cuando pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Nadie nos podrá separar del amor del Padre. Aleluya. Nadie, hermanos, nadie. Ni la vida, ni la muerte, ni el peligro, ni espada, ni ángeles, ni potestad, ni nada, ni lo porvenir. Si estamos en intimidad con Dios, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nosotros estamos en las manos del Señor. Si volvemos a Él, si regresamos a tener intimidad con Dios, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso, mis hermanos, debemos volver a su presencia. Siguiente. Por eso, mis hermanos, debemos volver a Dios. Debemos volver a lo esencial, que es el Señor. Ya basta de tomar decisiones por nuestra propia cuenta. El Señor nos está llamando. Debemos aceptar su llamado. Hermanos, si nosotros aceptamos su llamado, vamos bien, vamos seguros. La palabra del Señor nos dice que el que hace su voluntad permanece para siempre. Pero hermanos, si nosotros aceptamos el llamado de Dios, el Señor puede hacer un milagro poderoso, hermanos. Y si hacemos su voluntad, lo agradamos. Podemos disfrutar el evangelio si hacemos su voluntad. No vamos a salir con ideas raras o extrañas, sino que vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Si nosotros volvemos al Señor en intimidad, podemos recibir autoridad. Podemos ejercer lo que el Señor nos ha dado. El Señor no quiere que tu hogar fracase. El Señor no quiere que tu negocio se acabe. El Señor no quiere que tú andes renunciando a tu universidad, a tus sueños. Es importante que usted pueda ejercer la autoridad del Señor. Y si hay algo que esté impidiendo, que esté bloqueando, que esté intentando interrumpir, que usted ejerza la palabra de Dios, la autoridad de parte de Dios, y se levante en fe, porque el Señor es todopoderoso. El Señor quiere que entremos en intimidad con Él, porque en la intimidad, en la presencia de Dios, se pueden romper todas las cadenas. En la intimidad, en la presencia de Dios, podemos ver los grandes milagros que Dios tiene con nosotros. En la intimidad con Dios vamos siendo santificados, vamos siendo perfeccionados, somos perdonados en la intimidad con Dios. Hermanos, es tiempo de dedicarle tiempo al Señor.
Es tiempo de estar en intimidad con el Señor. Vamos a adorarle, iglesia, vamos a glorificarle. Por favor, colóquese en pie en esta mañana. Es tiempo de volver a ese primer amor. Es tiempo de volver a la fuente. Es tiempo de volver a buscar más de Dios. Saber que si yo me arrodillo a orar, Dios me oye y me responde. Es tiempo de volver al Señor, de tener intimidad en cada momento, de tener intimidad con el Señor en cada instante. Es tiempo de decirle al Señor cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos, en cuánto confiamos en Él. Es tiempo de volver a la intimidad con Dios. ¿Quieres ser respaldado en tu comité? Ten intimidad con Dios. ¿Quieres que el Señor te ayude en tu hogar? Ten intimidad con el Señor. ¿Quieres tener una mejor vida cristiana? Ten intimidad con el Señor. Pero es tiempo que volvamos a humillarnos, que volvamos a la presencia del Señor. Yo quisiera hacer una invitación en esta mañana. Ya están viniendo algunos hermanos acá, pero quisiera invitar a todos para que vengamos aquí y volvamos a tener intimidad con el Señor. Alguno que el Señor le haya tocado su corazón y le diga: es necesario que vuelvas a tener otra vez intimidad. Hace rato no te has tirado en mi presencia. Ya deja de luchar por tus propias fuerzas. Tenemos a Dios de nuestro lado. Él, que es todopoderoso, nos puede ayudar. Pero hermanos, es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Alguien que nos esté visitando por primera vez, es tiempo que llegues al Señor. Es tiempo que tú necesitas pasar de calidad con el Señor. Alguien quiere adorarle en esta mañana. Alguien quiere decirle algo lindo al Señor en esta mañana. Abra su corazón hacia el Señor y dígale: Señor, estoy aquí delante de ti. Antes de hacer esta oración, aquí están los diáconos, vamos a orar por ustedes. Pero siento que hay alguien más que necesita volver nuevamente al Señor y llenarse de su presencia, llenarse de su Santo Espíritu, sentir el respaldo de Dios, sentir el poder de Dios. Habrá alguien que necesita volver a la presencia del Señor, volver a lo inicial sin tantas arandelas, volver y sentir el poder de Dios. Habrá alguien que quiera ser lleno de su Santo Espíritu en esta mañana. Es tiempo de volver a la presencia del Señor. Aleluya, aleluya. Así es, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Necesitamos volver a Dios, iglesia. Hermosa y amada congregación del poblado, necesitamos volver a Dios. Clame, 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 clame ahí, hermano, clame, ese es su momento. Esa es su oportunidad. ¿Qué le quieres decir al Señor? Para Dios no hay nada imposible. Hermanos de la Junta, vamos a orar por esos hermanos. Y ponga sus manos sobre ellos. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude a volver a su presencia, a su intimidad. Oremos, Señor Jesús, Padre Celestial. En tu nombre santo, Señor Jesús, hay inmenso poder y autoridad, Señor. He predicado tu palabra, Señor, y cada letra, Señor, ha sido verdad. Padre Celestial, es tiempo de volver a tu presencia. Es tiempo de humillarnos, Señor Jesús, delante de ti. Es tiempo, Señor Jesús, de volver a lo esencial, Señor, donde tu Santo Espíritu lo es todo para nosotros. Mira a cada hermano, a cada amigo, Señor. Mira, Padre Celestial, los que están aquí arrodillados, pero también los que están en el salón, los que están en las redes sociales. Padre Celestial, estremécenos con tu presencia. Padre Celestial, estamos aceptando tu llamado, Señor.
Queremos hacer tu voluntad. Queremos recibir autoridad. Queremos tener intimidad contigo, Señor. Derrama de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Derrama de tu Santo Espíritu.